reconciliados con la oración. Y precisamente estamos estudiando, estamos analizando las oraciones de Jesús, los elementos, ¿sí?, que podemos encontrar en las oraciones que Jesús hacía. ¿Por qué esas oraciones eran tan efectivas? Porque tenían el respaldo de Dios, del Padre. Cada vez que Él oraba, cosas sucedían. Cada vez que Él oraba, la voluntad de Dios respaldaba. La soberanía de Dios respaldaba esas oraciones. Y necesitamos entender que cada oración de Jesús es una escuela para nosotros. Es una escuela en donde necesitamos identificar ciertos elementos claves a la hora de orar. Porque no solo hemos sido invitados por el Señor a tener una vida de oración, sino a orar eficazmente. El hecho de que usted ore y tenga la buena disciplina de la oración no quiere decir, eso no es garantía de que usted esté orando de manera eficaz. Recuerde que la oración del justo puede mucho. Amén. Ahora sí, ya no cayeron. Sí, no, eso no dice la palabra. Dice que la oración eficaz del justo es la que puede mucho. Así que nuestro trabajo no solo tiene que ver con cultivar una vida de oración, sino que debemos procurar ser eficaces a la hora de orar. Y en primer lugar, recordemos que la Escritura no se enfoca en describirnos o en darnos un concepto acerca de la oración. Lo que hace la Escritura más bien es describir quién es el Dios a quien oramos. De tal manera que la oración no es principalmente el ejercicio que hacemos para darle a conocer a Dios nuestras necesidades, sino que la oración se convierte en el instrumento por el cual Dios se da a conocer a los hombres. ¿Se entiende? La religión nos enseña a utilizar la oración para que de alguna manera Dios se sumerja en nuestra realidad. Pero no, es todo lo contrario. Dios nos regala esta expresión de amor que es la oración para que nosotros podamos conocerle y sumergirnos en una realidad infinitamente superior que es la realidad de Cristo en nosotros. Es Dios invitándonos a conocerle, es Dios invitándonos a sumergirnos en Él. Eso es la oración. Si acaso hemos utilizado la oración solo para darle a conocer a Dios la lista infinita de nuestras necesidades, déjeme decirle, tal vez usted haya pasado mucho tiempo orando, pero no esté orando eficazmente. Porque de paso tengo que decirle que ya Dios conoce todo de nosotros. La pregunta es si nosotros le conocemos a Él. Qué bueno sería entonces entender que la oración en el corazón de Dios tiene un propósito. Y el propósito es darse a conocer. Darse a conocer. Y hemos revisado en estas últimas semanas estos elementos que estaban siempre presentes en las oraciones que Jesús hacía. Cada una de sus oraciones tenía el respaldo del Padre, tenía la firma del Padre. Y también el Señor nos facultó a orar en su nombre. Así como Él oraba en el nombre del Padre, así también nosotros podemos orar, ¿sí?, en nombre del Hijo. Pero orar en el nombre del Hijo, esto lo vamos a explicar la próxima semana, no quiere decir que al final de toda oración digamos en el nombre de Jesús. No, orar en el nombre del Hijo quiere decir que cuando nosotros oramos es como si el Hijo orara a través nuestro. ¿Sí? Es como si Él mismo levantara una oración a través de su iglesia. Entonces necesitamos estudiar las oraciones de Jesús y tener siempre en consideración los elementos que constituían esa oración eficaz. El primero de esos elementos es el reconocimiento de la paternidad de Dios. La posición desde la cual oramos en el ámbito espiritual es mucho más importante que la posición física desde la cual usted está orando. Puede estar orando de rodillas, pero orando como un esclavo delante del Señor. Puede estar orando de rodillas, pero pudiera estar levantando esa oración desde una posición de un esclavo, desde la posición de un
¿cómo es la persona que pide? Limosnero. Y tal vez no entendiendo que la posición desde la cual oramos eficazmente es la posición que en Cristo ya tenemos, la posición que nos distingue como hijos de Dios. El segundo elemento es la dependencia permanente del Padre. Jesús oraba y oraba en todo tiempo en dependencia absoluta a la voluntad de su Padre. Él no oraba conforme a lo que su humanidad quería. Él oraba conforme a la propuesta que el Padre había depositado en su corazón. Y esto nos lleva al tercer elemento, que es la rendición absoluta. Esa oración, la oración de Jesús, no tenía como función o como propósito torcerle el brazo a Dios, ¿entiende? No tenía como finalidad manipular al Padre, no, tenía como finalidad hacer, obedecer su voluntad, aunque esa voluntad implicaría que Él vaya a una cruz. Sepa usted, amado hermano, que ni la multitud de horas que le dedicamos a nuestra oración puede hacer que Dios cambie de opinión. Nuestra oración no doblega la voluntad de Dios. No. Ese no es el propósito de la oración. El propósito de la oración es que nosotros podamos conocer y alinearnos a la voluntad de nuestro Señor. Esa es una oración eficaz. Número 4. Las oraciones de Jesús eran una intercesión constante. Eran una intercesión constante. Número 5. Las oraciones de Jesús eran una continua acción de gracias. Su oración era una continua acción de gracias. Número 6, tengo que pasarlos así brevemente por el tiempo. Esto ya hemos estudiado antes, pero solo consideré oportuno darles los puntos más importantes. Número 6, las oraciones de Jesús estaban enmarcados, ¿sí?, en la Escritura. Tenían un marco legal llamado pacto. Se fundamentaban en la Escritura, tenían una base escritural y obediencia a la Escritura. Respondían a aquello que estaba escrito. En muchas ocasiones Jesús soltaba esta expresión, está escrito. Y esa expresión es muy fuerte porque significa está escrito, ha estado escrito y seguirá estando escrito. Necesitamos entender que Dios no respalda nuestras oraciones, Dios respalda su palabra. Dios es un Dios legal y atiende a toda oración que está en el marco legal, en el pacto que Él ha establecido con nosotros. Déjeme decirle, amado hermano, que el pacto que Dios hizo con Israel nos excluía a todos nosotros. Nosotros no estábamos enmarcados en la ley. Ese es un pacto que Dios hizo solo con un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Nosotros no teníamos parte con eso. Pero lamentablemente por desconocimiento, muchas de nuestras oraciones tienen que ver con ese pacto en el cual nosotros no estábamos ni siquiera registrados. No teníamos un pacto con el Señor hasta cuando Cristo apareció entre los hombres y por medio de su muerte en la cruz nos incluyó en un pacto eterno, aquel pacto que nosotros conocemos como el nuevo pacto. Así que necesitamos no solo tener una vida de oración, sino entender el pacto en el cual usted y yo estamos establecidos conforme al sacrificio de Cristo. La oración eficaz es una oración legal, no emocional. Y no está mal emocionarnos a la hora de orar. Lo malo está en que nosotros lleguemos a creer que Dios responde conforme a nuestra emoción y no conforme a su palabra. Dios no es manipulable. Él no se relaciona con el hombre en base a su necesidad, sino en base a un pacto que Él estableció de antemano. Revisamos una de las oraciones que
tienen su base o su fundamento en el pacto viejo, en el viejo pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel y que ha permeado en la mente y en el corazón de muchos de nuestros hermanos, la oración sacerdotal. Y veíamos ciertos elementos que tal vez están incluidos en nuestras oraciones sin saber que muchas de las cosas que pudiéramos estar pidiéndole al Señor, muchas de las cosas que pudiéramos estar incluyendo en nuestras oraciones ya son un asunto consumado en Cristo. La oración sacerdotal rezaba de esta manera: el Señor te bendiga y te guarde. Déjeme decirle o recordarle, amado hermano, que es muy tarde para orar en ese sentido porque ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No oramos para obtener una bendición, oramos para saber, para entender todo lo que en Cristo nos ha sido concedido y poder administrar de manera fiel esas bendiciones que en Él ya tenemos. Amado, después de la cruz, nuestra bendición no es algo que desciende del cielo, no, nuestra bendición es alguien que habita en nosotros. Dios reunió toda bendición en una persona, la persona de Cristo. Si usted quiere seguir saludando toda la vida de esta manera, Dios te bendiga, déjeme decirle, está bien, pero está fuera de pacto. Está bueno, se escucha lindo, pero está fuera de pacto. Es un buen deseo, pero déjeme decirle, eso ya no es un deseo, ya no es una promesa que usted deba esperar, es una realidad que usted debe conocer. Porque lo que usted no conoce no puede disfrutarlo. Entonces, mientras usted siga orando por bendiciones, déjeme decirle, podrá estar perdiendo el tiempo que es absolutamente necesario que más bien invirtamos en reconocernos como bendecidos para poder administrar aquello que en Cristo hemos recibido como herencia. Ya Él te guardó en una vida indestructible. Estamos guardados en Cristo. La palabra dice que en Él habitamos, en Él andamos, en Él hemos sido guardados. El siguiente texto dice, el Señor te mire con agrado. No oramos para que Dios se agrade de nosotros. No, esa no es nuestra realidad en el Señor. Si usted está haciendo algo para agradar a Dios, déjeme decirle, llegó tarde porque ya el Hijo hizo todo lo que al Padre le agradó. Sí, no hemos sido incluidos en la familia de Dios porque hacemos cosas agradables para Él, no. Fuimos incluidos en este pacto, fuimos posicionados en Cristo porque el Hijo de Dios hizo todo aquello que al Padre le agrada. Y en Él usted es agradable a Dios. Dios se agrada de usted, no por lo que usted hace, sino por en quién está su vida. Si su vida está escondida en Cristo, si usted ha sido guardado en Cristo, déjeme decirle, no tiene nada que hacer para agradarle al Señor. Más bien, debemos entender que nuestra gestión no es para que Dios se agrade de nosotros, sino para que Dios nos apruebe. Una cosa es que Dios se haya agradado de ti por medio de su Hijo, pero otra cosa es que Dios apruebe la expresión de la vida de su Hijo en tu vida. ¿Se entiende, amados, la diferencia? No oramos para que Dios se agrade de nosotros. Oramos, permanecemos en comunión con Dios para que Dios apruebe todo aquello que en Cristo debe ser expresado a través nuestro. Y luego dice, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Nuestra oración no produce paz, no. Nuestra oración nos permite permanecer en la paz. Permanecer en la paz del Hijo de Dios. Nuestra oración hace que toda preocupación, que todo aquello que nos angustia pueda ser sujetado al señorío de Cristo. Él nos concedió su paz cuando hizo de nosotros su morada. Amén, amados. ¿Se entiende? Entonces necesitamos graduar nuestra oración, ¿sí?,
para que esté alineada y esté enmarcada en el pacto en el cual Dios nos ha establecido. Por favor, escúchese a la hora de orar. Escúchese, ¿qué estoy orando? Si estoy orando por cosas que ya en Cristo tengo, ¿sí? ¿No le parece un desperdicio de tiempo? Pero si ahora más bien procuro escuchar a Dios, procuro ser guiado por el Espíritu del Señor para que podamos orar como conviene, entonces esa oración no será una pérdida de tiempo, será una oración eficaz que podrá lograr todo aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nosotros. Amén, amados. Número 7, es lo que vimos con nuestro hermano Alejandro la semana anterior. Las oraciones de Jesús, las oraciones que Jesús hacía, ¿sí?, expresaban una genuina compasión. Expresaban una genuina compasión. Compasión como la capacidad de identificarnos con nuestro hermano. Compasión como la capacidad de ponernos en el lugar del otro. De identificarnos con nuestro prójimo. Usted se ha preguntado por qué el Señor no le da la instrucción a sus discípulos de orar por los enfermos. Él no dijo, oren por los enfermos. Él dijo, sanen a los enfermos y pongan sus manos sobre ellos. ¿Por qué no solo nos dijo, oren y suelten una palabra para sanidad? No, Él dijo, pongan sus manos. Porque su intención no solo era que soltemos una palabra de oración, su intención era que nos identifiquemos con ellos. Que los palpemos, que los toquemos, que los abracemos. Antes de la cruz, a los leprosos había que apedrearlos para alejarlos del campamento. Pero después de la cruz, el Señor nos enseñó a limpiar a los leprosos, abrazarlos. Es una intencionalidad que necesitamos entender. Pongan sus manos sobre los enfermos. No solo dijo oren por ellos. El propósito de este mandato no era solo levantar una oración de la iglesia, era mover a compasión a los hijos de Dios. ¿Con quién caminaba Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Con quiénes caminaba? ¿Con santos o con pecadores? ¿Por qué? Porque eran los pecadores, los enfermos, lo que la sociedad excluía, ¿sí? Todos ellos eran los que realmente necesitaban del maestro, necesitaban del toque del maestro. La pregunta es, ¿con quiénes caminamos nosotros? Si usted tiene un don de sanidad, ¿con quién debería caminar? Con los enfermos. Si por la gracia de Dios usted ha podido prosperar en cuanto a las finanzas, ¿con quién deberían caminar los ricos? ¿Con quién? Con los pobres. Necesitamos entender que todo lo que en Cristo podemos desarrollar es para beneficio de alguien más. Prosperidad en el sistema del mundo es acumular. Prosperidad en el lenguaje de Dios, en el reino de Dios, es la capacidad de dar. Así que si usted ha sido prosperado, ¿sí?, en el Señor, en cualquier ámbito, usted debe caminar con aquellos que necesitan de esa gracia, con aquellos que necesitan de aquello que está acumulado en usted. Si tiene el don de sanidad, camine con enfermos. Si usted tiene prosperidad en cuanto a lo económico, camine con gente pobre, no solo para darles, sino para enseñarles cómo deben producir para el reino. ¿Dónde deberíamos estar como hijos de Dios? ¿Entre los santos o entre los pecadores? Solo asegúrese de no hacerse a ellos, sino de alcanzarlos a ellos para el Señor. Amén. Amados, una de las principales razones por las cuales la iglesia deja de orar es porque dejamos de tener compasión por los perdidos. Si tu oración empezó a secarse, a mermar, déjame decirte algo. Podrás de alguna forma, ¿no?, tratar de llegar a un mayor tiempo de oración, pero si no hay compasión en tu corazón, eso será un intento vano. Las personas que yo he conocido que tienen una vida de oración, ¿sí?, el motor, el fuego que los
impulsa a la oración es la compasión por los demás. Es la compasión por los demás. Podemos tener todos los dones, podemos tener todos los talentos y podemos pasarnos toda la vida orando. Si no tenemos compasión por los demás, todo eso será en vano. Todo eso habrá sido en vano. Esa es una marca distintiva en las oraciones de Jesús, una genuina compasión por los perdidos. ¿Estamos acá? Y número 8, en el punto donde hoy nos vamos a detener, es un elemento clave, es una marca distintiva en la vida de Jesús y en su vida de oración, el disfrute y el gozo permanente. El disfrute y gozo permanente. Vea conmigo, por favor, Hebreos capítulo 12 y verso 2. Hebreos capítulo 12 y verso 2. Hebreos capítulo 12 y verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y preste atención a este texto. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios pudo soportar esa muerte y ese castigo tan tremendo, tan cruel? Por el gozo. No hay gozo en la cruz. El gozo está delante, al otro lado de la cruz. No hay gozo en la prueba, no. El gozo está en lo que la prueba produce. ¿Se entiende? No somos masoquistas, no. Pero podemos soportar toda prueba si permanecemos viendo aquello que tenemos por delante. ¿Cuál es el gozo del Hijo de Dios? ¿Por qué Él pudo soportar la cruz? El gozo del Hijo es cumplir la voluntad del Padre. Es que la voluntad del Padre se cumpla. Si nuestra vida de oración está alineada a la voluntad de Dios, no solo podemos soportar toda prueba, sino que disfrutaremos, nos gozaremos en medio de cualquier crisis. En medio de cualquier crisis. Usted puede pasar como matrimonio, como familia, una crisis económica, pero en medio de esa crisis usted puede conservar el gozo si permanece viendo al Señor. No es cierto aquella frase, aquella expresión que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. No es cierto eso. No es cierto. Porque aunque podemos experimentar etapas de escasez en nuestra vida, si permanecemos viendo al Señor, lo que tendrá que irse por la ventana será la escasez. Porque el gozo nos permanecerá firmes en la roca. El gozo nos hará no solo soportar, sino disfrutar en medio de la prueba. Disfrutar en medio de la prueba. Entonces, el verdadero sentido de la oración y de toda nuestra vida en Cristo es disfrutar a Dios. Es disfrutar a Dios. No oramos por situaciones críticas, no oramos desde la crisis, oramos desde Cristo. Desde Cristo. Todos nosotros en algún área de nuestra vida estamos atravesando una crisis. Pero ese no es el motor de nuestra oración. No es el énfasis de nuestra oración. El énfasis es conocer al Señor, disfrutarle a Él. Y si disfrutamos de Él, entonces podemos vencer toda prueba que esté por delante. Mateo capítulo 6 y verso 6. Miren lo que dice. Miren el espíritu de esta palabra. ¿Cuál es la intención de esta palabra? Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Ahora, nosotros hemos tomado esta parte como si el lugar secreto tendría algún tipo de poder especial. Y hemos adorado más el lugar secreto que al Dios que encontramos, que tenemos, con lo cual tenemos comunión en ese lugar.
Ese lugar secreto no tiene ningún poder. No, el poder está en la persona, ¿sí?, a quien vemos, con quien tenemos comunión en ese lugar. Ese es el espíritu de esta palabra. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. La invitación es a tener comunión. La invitación es a conocerle a Él. Entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Claro, y alguien podría decir, pero Dios está en todas partes. Sí, pero la densidad de Dios es diferente. Dios está en todo lugar, sí, pero en un lugar en donde tenemos comunión íntima con Él, esa presencia se manifiesta con una mayor densidad. ¿Se entiende? Entonces, ora a tu Padre que está en el secreto y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. ¿Cuál es la recompensa? Que Dios responda a mi oración. No, Él es la recompensa. Él es la recompensa. Él nos está invitando a una comunión con Él y cuando Él se da a conocer, Él se vuelve disfrutable para nosotros. Él es nuestra recompensa. Amado, la recompensa no es que tu esposo se porte mejor, no. Esa recompensa está muy por debajo de lo que Dios quiere para tu vida. Él te invita a un lugar secreto, te invita a conocerle a Él para revelarse a tu vida. Amén. Dios no quiere que oremos para cumplir con una actividad religiosa. No, Él quiere que oremos para que tengamos comunión con Él. Ese es el sentido más alto de la oración. La religión nos enseñó a amar actividades, no a la persona. Dios no quiere que ames orar. Dios quiere que le ames a Él. El mandato no es amarás la oración por encima de todas las cosas. No, es amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Nunca fue involucrarte o sumergirte en una actividad religiosa. No, siempre la invitación fue sumérjanse en mí. Si le amamos a Él, orar para nosotros será siempre un deleite y no una carga. Si lo que procuramos a través de la oración es conocerle a Él, no dejarás de orar, porque aquel que le ha conocido vivirá para ir cada vez más profundo en su corazón. Es lo que cantábamos hace un momento. Por eso yo estaba en la duda si predicaba o no, porque ya todo lo dijeron en la canción. Esa es la invitación que el Señor nos hace, a tener una comunión íntima con Él. Necesitamos entonces graduarnos en la oración y cruzar de la carga hacia el disfrute. De la carga hacia el disfrute. Nuestra vida de oración debe ser graduada desde la carga pesada que impuso la religión hacia el disfrute de la vida de Dios. Jesús les dijo a los religiosos, ustedes ponen cargas pesadas sobre las personas. Ustedes ponen cargas pesadas sobre los hombres. Y ni ustedes mismos las pueden llevar. Pero el mismo Jesús le dijo al pueblo, vengan a mí los que están cansados, yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uno de los grandes velos que la religiosidad colocó alrededor de la oración. Por eso que para algunos la oración es como el jarabe, les sabe mal, pero tienen que hacerlo. ¿Sí? No, la oración no es como el jarabe, amado. La oración es para disfrutar al Señor. Pero uno de los grandes velos que la religión puso alrededor de la oración fue enseñar que la oración era un gran sacrificio. Fue enseñar que era un gran precio que debíamos de pagar para que Él nos escuche. Déjeme decirle algo. La oración no es el sacrificio, nuestra vida sí lo es. Nuestra vida, si para usted es un sacrificio orar, es porque no ha conocido el propósito de la oración.
Si para usted la oración es una carga pesada, déjeme decirle, amado, tal vez está cumpliendo una actividad religiosa, pero no está orando al Señor. Orar no es una carga que tengo que llevar, es una vida que debemos disfrutar, la vida del Hijo de Dios. La palabra disfrutar es una palabra interesante, su raíz, ¿sí? La primera voz de esta palabra es dis, obviamente, ¿no? Dis, que significa separación o sacar algo de. Y frutus, que significa fruto. Es decir, disfrutar es sacar la fruta o gozarnos del fruto de algo. Gozar del producto de algo. Disfrutar significa complacerse, recrearse, deleitarse con las bondades de algo o cualidades de alguien. Quien disfruta experimenta bienestar, salud, gozo, plenitud. Si estamos orando en el sentido correcto de conocerle al Señor, lo que debe producir en esa oración en nosotros es deleite, es gozo, es plenitud, es un disfrute, es un gozo permanente. Pero si sales de la oración con un carácter todavía más agresivo, si sales de la oración peleándote con todo el mundo, si utilizas los ámbitos de oración para hablar mal o para murmurar, o sales de la oración para hablar del hermano, amado hermano, no oraste. Solo cumpliste con una actividad religiosa que te dejó sin fruto. La oración es el disfrute de la vida de Dios y ese disfrute trae plenitud a nuestro interior. Disfrutar es comer. Es comiendo de Cristo que podemos disfrutarle a Él. Es disfrutar del don de Dios, experimentar su vida en forma de alimento. Un alimento que se metaboliza y que se hace uno con nosotros. Un alimento que empieza a llenar todo nuestro ser. Si hay algo que produce la oración eficaz, es que te hace experimentar una saciedad, una plenitud, al ver cómo ese alimento que Dios provee, ¿sí?, llena toda nuestra vida. Nadie se cansa de comer. ¿Alguien se ha cansado de comer? Claro, podrás comer mucho en el desayuno, pero a la noche hablamos. Podrás pasar largas horas tal vez de ayuno, ¿sí?, pero en algún momento tu cuerpo te va a demandar alimento, porque de lo contrario vas a morir. Nadie se cansa de comer, pero mucha gente se cansa de orar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la oración es permanecer comiendo de Dios. Es permanecer comiendo de Él. Jesús no dijo yo tengo pan, Él dijo yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Él es quien nos invita a orar con la intención de que participemos de ese pan. La oración principalmente no es para recibir algo de Él, es para comerle a Él. Ese es nuestro disfrute, Él es nuestro deleite. Cuando entiendo la vida de Dios como alimento, entiendo que no puedo dejar de orar. Así como usted no puede pasar mucho tiempo sin comer, así también no podrá pasar mucho tiempo sin orar. De hecho, amado hermano, aquí vamos a denunciar un aspecto de la religión. La falta de oración no debería producir en nosotros culpa, sino hambre. ¿Qué produce en ti cuando dejas de orar? Cuando dejas de servir al Señor. Cuando dejas de estudiar la palabra, ¿qué provoca eso en tu interior? Culpa. Entonces déjeme decirle que usted concibe todo eso como actividades que debe de cumplir y no como la ocasión de atender y de conocer al Señor. Si la falta de oración está produciendo culpa y no hambre, hay algo que no estás entendiendo. La falta de oración debería producir en nosotros un hambre cada vez más voraz
La mucha oración no debería producir en nosotros jactancia. No sabes, hermano, hoy pasé toda la mañana orando. Eso no debería, la oración en cuanto a las horas que le dedicamos no deberían producir en nosotros jactancia, sino disfrute. Si te jactas por haber orado mucho, no has orado a Dios, solo habrás orado contigo mismo. Esa oración no la produjo el Espíritu, sino la carne. La carne se jacta de lo que logra. La carne se jacta de sus logros. Pero cuando oramos conforme al Espíritu, con un solo propósito, disfrutar a Dios, entonces esa oración producirá en nosotros deleite. Deleite. Vea por favor Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a leer este texto, es muy conocido por nosotros. Jesús estaba delante de hombres que estaban en una misma condición de orgullo, de altivez, confiaban en sí mismos como si fueran justos. Y dice la palabra, y menospreciaban a los otros, a ellos les contó esta parábola. Verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? A orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. El fariseo, amado hermano, es un profesional en la oración. Hay cosas en las cuales nosotros necesitamos ser profesionales, como por ejemplo en trazar la palabra. Pero hay cosas en las que nunca debemos convertirnos en profesionales, sino en aprendices, en niños. Una de esas cosas es la oración. Si usted piensa que es un profesional a la hora de orar, déjeme decirle, usted no sabe orar. No ha aprendido a orar. Porque la palabra nos muestra que no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí se entiende, amados? Entonces el fariseo era un profesional en la oración. Sabía las palabras que debía utilizar, sabía los tiempos de la oración, pero no sabía orar. Miren lo que dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? El siguiente texto. No, verso 11. El fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? Consigo mismo. Oraba consigo mismo. De esta manera, Dios te doy gracias, y toda esa verborragia, ¿no? Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y luego empieza a jactarse de todo lo que hace. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Miren la oración, él había subido a orar, pero no sabía orar, aunque pretendía saber cómo orar. Verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús concluye diciendo, os digo que éste se descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál era el problema de este fariseo? Su problema no era la falta de oración, su problema es que él oraba consigo mismo. Necesitamos identificar, amados, si estamos orando con nosotros o estamos orando a Dios. El siguiente punto, Dios es un Dios disfrutable. Dios es un Dios disfrutable. Su voluntad, su plan siempre fue que le disfrutemos. Y para eso nos invita a orar, para que podamos disfrutarle a Él. Y aquí quiero compartir con ustedes algunos puntos. Lo primero, si consideramos nosotros que Dios puso al hombre en el Edén, debemos entender que Dios puso al hombre en un lugar en donde él podía ser disfrutable, en donde Dios se dispensaba como alimento, como comida,
a través de un árbol llamado el árbol de la vida. ¿Cuál es la propuesta de Dios? Comerán de todo árbol. Dios puso al hombre en un huerto, un lugar en donde el hombre sería saciado. Él no oraba por necesidades, él oraba desde una condición de plenitud. Él oraba desde una condición de plenitud. Él tenía todo en ese ámbito, en el ámbito del Edén. Por eso Génesis 2:9 dice, todo árbol era delicioso a la vista y bueno para comer. Esa expresión bueno para comer nos habla de un propósito, de una voluntad. La voluntad de Dios es satisfacer al hombre. Todos los árboles eran buenos para comer, a excepción de uno solo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida era el centro de este lugar, estaba en medio del huerto. Y aquí hay un principio que usted y yo necesitamos comprender. Dios nos hizo a los seres humanos con la habilidad de alimentarnos de todo aquello que ocupa el centro de nuestras vidas. Dios nos diseñó para que nos alimentemos con aquello que ocupa el principal o el primer lugar en nuestro corazón. Si Cristo es el centro, nos alimentaremos de Él. Pero si el centro de tu vida es alguien diferente a Cristo, esa será tu comida. Esa será tu comida. Y así como en lo físico, así también es en lo espiritual. El hombre es lo que come. El hombre es lo que come. Fuimos llamados a comer a Cristo y lo que Él nos da de comer es a sí mismo. Él no solo nos sirve la comida, Él al mismo tiempo que nos sirve, se presenta como alimento para nosotros. Vea por favor Juan capítulo 6 y verso 55. Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. A través de la oración entonces podemos disfrutar, comer a Cristo, un Cristo procesado, un Cristo que pasó de ser el grano a convertirse en el pan, un Cristo que pasó de ser la uva a convertirse en el vino que sacia nuestra sed. ¿Estamos entendiendo el propósito por el cual debemos orar? Decir vamos a orar significa vamos a comer. ¿Y cuántos disfrutamos comer? Te estás retirando, no sé si lo puedes percibir en tu espíritu, pero siento que se están retirando cargas de nuestros lomos, porque lo que hizo la religión es implantar en tu mente este engaño. La oración es una carga pesada que debes llevar. No, la oración hace que todas tus cargas salgan de tus lomos para ser puestas delante de Dios. A través de la oración disfrutamos de Cristo y su vida empieza a formarse y a crecer en nosotros. El que come de este pan vivirá eternamente. Amados, nuestra vida está determinada por lo que comemos. Toda persona vive para corresponder a aquello que come. Toda persona vive para corresponder a aquello que come. Antes de comer el alimento no es parte de nosotros, pero una vez que lo ingerimos se convierte en nuestra vida. Eso es lo que el Hijo de Dios vino a hacer. Él no vino a ser tu prioridad. Él no vino a ser solamente lo primero. Él vino a ser nuestra vida. Nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados juntamente con Él en gloria, en gloria. Concluimos entonces diciendo que la oración es a nuestro espíritu lo que el comer es para nuestro cuerpo.
Lo que el comer es para nuestro cuerpo. Pero cuando le comemos a Él, cuando disfrutamos de Él, aprendemos también a hacer su voluntad. Juan capítulo 4 y verso 31. ¿Por qué puede haber entre nosotros alguien que le cuesta tanto hacer la voluntad del Señor? Porque no porque sea malo en esencia, sino porque ha dejado de comer. Cuando comes de Él, entonces ese fruto produce en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer. Juan capítulo 4 y verso 31 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. Este texto a mí me encanta porque nos hace entender cuál es el corazón de nuestro Dios. Un Dios disfrutable, un Dios que quiere que le saboreemos. Salmos 34:8, por favor. Miren lo que dice. Saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. Saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. ¿Por qué hay tantas personas que creen que Dios se olvidó del hombre? ¿Por qué hay tantas personas que creen que Dios es un Dios castigador? Un Dios sin misericordia. ¿Saben por qué? Porque no han podido saborear. Porque no han podido disfrutarle. Porque no han podido comprobar lo bueno que es Él. Y aún entre nosotros puede haber alguien que considere que Dios es un Dios distante, que Dios se olvidó de sus hijos, que Dios se olvidó de esa petición, de aquello que Dios habló. Déjame decirte, siéntate a la mesa y sigue comiendo de Él y entenderás que Dios es disfrutable, entenderás lo bueno que Él es. Él nos llamó para que le disfrutemos, para que tengamos una comunión íntima con Él. Cuando vemos a la cruz, vemos a un Dios que se hizo como un hombre y que a través de esa vida, que a través de esa expresión, se puso a nuestro alcance. Dios era inalcanzable para nosotros, pero Él nos alcanzó por su amor. Él no solo que preparó una mesa para nosotros, sino que Él dispuso su vida para que sea el alimento en esa mesa. Su invitación sigue siendo la misma: vengan y coman de mí. Si alguien tiene hambre, si alguien tiene sed, venga y coma. Yo soy verdadera comida y verdadera bebida. Orar, amados hermanos, es comer. Orar es disfrutar a Dios. Usted y yo nunca fuimos llamados a participar de una religión, aunque sea evangélica. Usted y yo fuimos llamados a participar de una mesa, a participar de una vida que se dispensa a nosotros como alimento. Y quiero terminar con este texto que está en Salmos capítulo 23. Pero antes de leer esto, tengo esta convicción en mi interior. Creo que lo mencionaba la pastora Maloli y decía: estoy delante de alguien, de personas que han pendulado en su pensamiento. Personas que tal vez les cuesta mucho avanzar porque son como las olas que vienen y van. Porque aunque en algún momento se han determinado a creerle al Señor, en el día a día en el caminar terminan retrocediendo cada vez. Tal vez estoy delante de matrimonios que se han propuesto seguir adelante, pero en el día a día siguen concibiendo la idea del divorcio, la idea de la separación. Y cuando Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, Él nos propone en primer lugar un pan. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Porque ese pan de cada día tiene los nutrientes suficientes para que podamos nosotros perdonar a quienes nos ofenden. ¿Sabes por qué te cuesta perdonar? Porque has descuidado el pan. ¿Sabes por qué sigues guardando esas ofensas? Porque has descuidado la mesa que el Señor ha dispuesto delante de ti. ¿Sabes por qué hay algunos que caen en tentación? Porque han pasado días sin comer. ¿Sabes por qué a algunos les sobreviene el mal? Porque lo único que Dios demanda de nosotros es que le comamos, es que le disfrutemos, pero al no hacerlo nos hace no solo caer en tentación, sino ser presas del mal. Y esa es la invitación que el Señor nos está haciendo esta mañana. Vengan y siéntense a mi mesa y disfruten el pan que he preparado para ustedes. Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No sigas orando para que el Señor retire de tu vida aquello que te angustie. Ora para que puedas ver la mesa que Dios preparó delante de ti. Dios es un Padre que no está interesado en librarnos de la prueba. Él está interesado en nutrirnos, en capacitarnos, en empoderarnos, en alimentarnos con ese pan de vida para que superemos toda prueba. Él no está llamándote a ser librado de la angustia. No, Él te está llamando a que te sientes en su mesa. Porque cuando comemos de ese pan, todo aquello que nos angustiaba pierde lugar en nuestro corazón. Quiero que te levantes de tu silla y me acompañes a orar. Y espero haber sido fiel a esta palabra que el Señor improntó en mi corazón. Y una palabra de invitación. La mesa sigue estando servida. La mesa sigue estando dispuesta. Tal vez hay muchas cosas en tu corazón que aún te angustian, que aún hacen que tu fe se vea comprometida. Pero deja de orar para seguir tratando de que Dios te libre de esas angustias y empieza a orar entendiendo que Dios ha dispuesto una mesa delante de ti para que puedas participar del pan de vida. Papá, te damos gracias, Señor, porque no fue tu plan, no fue tu intención el que lleváramos cargas pesadas, ni hacernos participar de actividades que lo único que hacen es cargarnos y frustrarnos. Tu plan y tu buen propósito siempre fue sentarnos en tu mesa. Tú eres un Dios disfrutable, alcanzable, Señor. Un Dios que dispensó su vida en una cruz para que pudiéramos tener acceso al pan de vida eterna. Un Dios que siendo Dios se convirtió en grano para que a través del proceso de la cruz pueda hacer pan en nuestra boca. Un Dios que siendo Dios vino en forma de uva y que al ser pisoteado por los hombres se convirtió en vino para limpiarnos de toda maldad. Embriáganos, Señor, con tu vino. Sacia nuestra sed. Queremos conocerte, Señor. Queremos disfrutarte.
Gracias, Señor, por la mesa. Gracias por el pan de vida que preparaste para tus hijos. Ya no vemos aquello que nos angustia, porque el pan atrapó nuestra mirada y nuestro corazón. Ya no hay nada que pueda abatirnos, Señor, porque en tu mesa somos saciados. En tu mesa somos plenos, Señor. En tu mesa hallamos el disfrute y el deleite que la religión jamás podrá darnos. Venimos a tu mesa, Señor.